Buenas, en esta ocasión traemos lo que es la práctica número 9. Soy Santiago del equipo número 3 y aquí está el programa para los cálculos de una máquina en CD, en corriente directa pues. Eh, pues como se puede ver en pantalla aquí ya está nuestro código completo. En un inicio tenemos ya las variables, en la declaración de variables, tenemos las fórmulas para calcular las diferentes magnitudes y pues con su pequeño enunciado ya y al final unas condicionales acerca de cómo actúa nuestra máquina. Entonces, para para comenzar, pues pasamos a ejecutar el código. Entonces nos pasamos a la otra pantalla y aquí ya rápidamente nos arroja un enunciado que dice introduce los valores para calcular los valores de una máquina. Entonces comienza con el radio en metros, que viene siendo, en este caso nos vamos a basar de un ejemplo visto en clase, viene siendo 0.5 metros, la resistencia en ohms de 0.3, la longitud de 1 metro, el flujo magnético de 0.25 teslas, el voltaje de la batería en volts es de 120. Ahora nos pide en un caso añadir una carga en sentido contrario. En el ejemplo es de 10 y ahora nos pide para un caso donde la carga es en la misma dirección y es de 7.5. Y pues rápidamente ya realiza los cálculos y entonces procedemos a describirlos un poquito. Comenzamos con el primero, es acerca de la corriente de arranque máxima de la máquina, es 400 amperes. Esto es en un tiempo cero, cuando el voltaje inducido pues es nulo porque en un tiempo cero la esfera no está dando vueltas, entonces el voltaje se ve nulo en la fórmula y es como ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. El segundo es la velocidad angular en estado estacionario. Esta pues es una fórmula diferente, la cual ya nos da directamente, uy, está como desenfocando un poco, nos da 480 radianes sobre segundo. Muy bien, el paso número 3 al tener una carga de, esto ya es para el caso donde se añade una carga en sentido contrario de 10 newton metro. Primero calculamos nuevamente la corriente. Aquí la fórmula pues, para la corriente es distinta. En esta se involucra pues lo que viene siendo la variable de la carga. Así que la fórmula cambia. Entonces, una vez que ya tenemos esto, procedemos a calcular el voltaje inducido. Esta, pues en sí viene siendo ley de Ohm, mm, corriente por resistencia. Sin embargo, como en la carga es en sentido contrario, pues la corriente es negativa. Además de que se le suma la corriente inicial, la corriente ya dada, que eran de 120, y por lo tanto, al restarle esto, nos da 108 volts. La velocidad en estado estacionario es de 432 radianes sobre segundo. Esta es la misma fórmula que la de acá, pues nada más cambia el voltaje inducido de la carga. Ahora procedemos con la potencia mecánica, que nos da de 4320 watts, y la potencia eléctrica ya calculada es 4800 watts. Enseguida tenemos lo que es el enunciado donde nos dice cómo actúa la máquina, y en este caso dice la máquina actúa como motor. Esto debido a dos condiciones que se deben de cumplir. Si no es si no puede ser ya que sea motor o que actúe como generador. Y actúa motor debido a que el voltaje inducido es menor al voltaje de la batería. Entonces, el voltaje inducido lo tenemos aquí, es de 108 volts. Debe de ser menor al de la batería, que fue el que introducimos en un principio. Es este de aquí. Voltaje de la batería, 120 volts. Y la segunda condición es que la potencia de la batería o la potencia eléctrica sea mayor a la potencia mecánica. Entonces tenemos que la potencia eléctrica es de 4800 watts mayor a 4320, por lo tanto se cumple y actúa como motor. Ahora para el apartado número 4, en el sentido de la rotación se aplica un par de 7.5 newtons metro. Esta es a la carga que se añade en la misma dirección.
calculamos nuevamente la corriente inducida. Todo es igual que en el caso de arriba, excepto que en el voltaje la corriente que era negativa aquí es positiva porque va en la misma dirección y pues nuevamente se suma al voltaje de la batería, por lo tanto nos da 129. Todo lo demás pues es igual. La corriente inducida de 30 amperes, el voltaje 129, la velocidad en estado estacionario del eje es de 516, la potencia mecánica de 3870 watts, la potencia eléctrica es de 3600 y en este caso la máquina actúa como generador. Y para que esto sea posible, las condiciones es el voltaje inducido debe ser mayor al voltaje de la batería. Tenemos que nuestro voltaje inducido es de 129 volts, mayor a los 120 de la batería, que fue el voltaje inicial. Eh, Enseguida, la otra condición es potencia de la batería debe ser menor a la potencia mecánica. Bueno, la potencia eléctrica debe ser menor a la potencia mecánica, 3600 es menor a 3870, por lo tanto actúa como generador. Y con esto pues, concluiría nuestro programa y nuestra práctica número 9.